En este apartado 7 de Teoría de Cinética Química vamos a hablar de forma general de cuáles son los principales factores que afectan a la velocidad de una reacción química. Son 4, tal y como vemos esquematizados en la pizarra. Un primer factor es la concentración de los reactivos, el segundo la temperatura, el tercero la presencia o no de catalizadores y por último la naturaleza, estado de agregación y división de los reactivos. Vamos a comentar un poco cada uno de ellos individualmente. El primero, la concentración de reactivos, lo hemos visto en profundidad en el apartado 5 de teoría de este mismo tema. Recordemos que la velocidad de una reacción química se relaciona con las concentraciones de los reactivos según la ecuación de velocidad, es decir, K por la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a N. Como vemos, en general, a mayor concentración de reactivo, mayor será la velocidad de una reacción química, a no ser que dicha ecuación de velocidad sea de orden cero con respecto a alguno de los reactivos, en cuyo caso la concentración de ese reactivo no afectaría a la velocidad. Pero en general, mayor concentración implica mayor velocidad, ¿de acuerdo? Y la concentración de reactivos viene dada por esta ecuación. Bien, este es el primer factor muy importante, lo hemos visto en profundidad en el apartado 5. Vamos al segundo, la temperatura. La relación entre la temperatura y la constante de velocidad de una reacción química viene dada por esta expresión de aquí, que es la ecuación de Arrhenius. En el siguiente apartado, en el apartado 8 de teoría, vamos a profundizar en esta expresión y vamos a ver lo que significa cada uno de los datos que aparecen. Pero en general podemos decir que la constante de una reacción química depende de este modo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la constante de velocidad y por tanto mayor será la velocidad, porque recordemos que la velocidad y la constante de velocidad son directamente proporcionales. Bien, esto en cuanto a la temperatura. Tenemos otro factor que vamos a hablar o en el que vamos a profundizar en el apartado 9 de teoría, que será el último vídeo del tema de cinética química, que es sobre los catalizadores. Los catalizadores, según definiremos, son sustancias que pueden acelerar la velocidad de una reacción química por su presencia en una reacción. Y por último, el cuarto factor que consideraremos es, este grupo de factores son la naturaleza, el estado de agregación y la división de los reactivos. Naturaleza, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué compuestos tenemos? No todos los compuestos podrán reaccionar a la misma velocidad, por su estructura, por sus enlaces, por el compuesto en sí mismo, ¿de acuerdo? Pero una vez dicho esto, la naturaleza, cuando tenemos un mismo compuesto, por ejemplo, sí que vamos a tener una afectación de la velocidad por el estado de agregación en el que se encuentra y su división. Estado de agregación significa si está en estado gaseoso, si está en estado líquido o en estado sólido el reactivo. Los gases, como las moléculas de reactivos tienen una mayor movilidad, se mueven de forma caótica, el número de colisiones que se pueden producir es mayor y por este motivo una reacción en general es más rápida cuando está en estado gaseoso el reactivo, ¿de acuerdo? Del mismo modo también suelen ser reacciones rápidas aquellas en las que tenemos iones en disolución. Las reacciones entre iones disueltos también suelen darse a mayor velocidad porque también tienen una cierta libertad como ocurre en los gases. Sin embargo, en los líquidos y sobre todo en los sólidos, las reacciones son mucho más lentas, porque claro, en un sólido las partículas que lo forman tienen una posición de equilibrio y se mantienen en torno a esa posición de equilibrio fijas, y entonces eso hace que la movilidad menor dé lugar a menos colisiones y que sea más difícil que se lleve a cabo la reacción. Además, si lo que tenemos es un sólido, la reacción únicamente se puede llevar a cabo en la superficie del sólido. Y en general, cuanto menor es la superficie de contacto entre reactivos, más lenta va a ser la reacción química. Imaginemos que tenemos una reacción entre sólidos. Tenemos un recipiente, un vaso de precipitados, y aquí tenemos un sólido en el fondo del recipiente, y aquí tenemos otro sólido. Las cantidades de sólido que tenemos son grandes, pero la reacción únicamente se puede llevar a cabo en esta zona donde están ambos en contacto. Es decir, los sólidos necesitan estar en contacto entre sí para que la reacción se produzca. Relacionado también con esto, el hecho de que la superficie del sólido tenga que estar en contacto para que se pueda producir la reacción, está el grado de división de los reactivos. ¿Qué significa esto? Pues que no es lo mismo un sólido que se encuentra, por ejemplo, en una pieza maciza, que un sólido que se encuentra muy finamente dividido en forma de polvo.
Así, si nosotros tenemos un tronco de madera, va a tardar más en quemarse ese tronco que si lo que tenemos es el mismo tronco convertido en serrín, porque en el serrín tenemos una superficie de contacto mucho mayor y la velocidad de la reacción aumenta. O también van a tardar en oxidarse menos las virutas de hierro, partículas de hierro pequeñas en forma de polvo, que si tenemos una pieza maciza de hierro. Bien, en los siguientes apartados, como decimos, en el apartado 8 y 9, los últimos vídeos de cinética química sobre teóricos de cinética química, vamos a ver cómo afecta la temperatura, profundidad y el mecanismo de acción de los catalizadores. Bueno, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web quimitube.com, donde vais a encontrar todos los contenidos ordenados y también muchas curiosidades relacionadas con el mundo de la química en nuestro blog. Gracias por ver este vídeo.